Pasamos a continuación con la última proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea, relativa a la reforma integral del sistema de permisos y prestaciones de paternidad y maternidad para el cuidado y atención de menores en casos de nacimiento, adopción o acogida. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Fernández Castañón. Buenas tardes. Gracias, presidenta. Gracias. Un poco más de igualdad no es igualdad. Esta frase me acompaña desde que en la pasada y breve legislatura entré en el Congreso, en un espacio en el que continuamente esta contradicción se vive y se respira. En la política que se pretende y en cómo se hace esa política. Por esto hoy me enorgullece, no saben hasta qué punto, defender esta proposición no de ley de una reforma integral en el sistema de permisos y prestaciones de paternidad y maternidad en caso de nacimiento, adopción o acogida que sea intransferible, remunerado al 100% e igualitario. Me enorgullece que esta sea una de las primeras proposiciones que el Grupo Confederal Unidas Podemos en Común Podem en Marea traemos aquí, precisamente porque hay cosas que con mucha lucha feminista se han ido quedando, y es que los derechos de las mujeres no pueden seguir esperando para mejor momento. Me enorgullece hacerlo aquí, donde aquí mismo se defendió esta máxima por parte de Clara Campoamor, quien da nombre quizás a la sala más discreta y oculta de estos edificios, y la única sala, por cierto, con nombre de mujer. Un poco más de igualdad no es igualdad. Esta frase con la que he empezado se la escuché hace meses a María Pazos. Fue en un desayuno en esta misma casa que organizó la plataforma Pina, que precisamente hoy nos acompañan muchos compañeros y compañeras, y con ellos es con quienes y con ellas es con quienes defendemos hoy esta proposición no de ley. Proponemos esta reforma porque con la regulación actual de los permisos se induce a la permanencia y profundización de un desequilibrio. Las mujeres se ausentan de sus puestos de trabajo, nos ausentamos, y cuidamos a tiempo completo a nuestras criaturas, al menos durante 16 semanas de permiso de maternidad. Lo que ocurre después, ante la falta de alternativas, es que muchas lo prolongan con excedencias, reducciones de jornada o incluso abandonan y renuncian totalmente a su empleo. Los hombres, en cambio, tienen derecho solamente, a día de hoy, en la actualidad, a 2 semanas de permiso de paternidad. Los desequilibrios no son solo en el ámbito relacional, en el ámbito familiar. Si queremos hablar de modelo productivo, debemos tener en cuenta algunos datos. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo publicado en 2014, un 45% de las españolas no regresan a su puesto de trabajo tras la maternidad. Un 35% pasan a trabajar a tiempo parcial y un 7% pierden su empleo. Además, todas las mujeres en edad fértil, y no solamente las madres, nos vemos afectadas por un fenómeno conocido como discriminación estadística. Las empresas saben que existe una alta probabilidad de que las mujeres disminuyan su dedicación al empleo con la maternidad, mientras que en la mayoría de los hombres eso aumenta. Las mujeres en general aparecemos como, vuelvo a citar, mano de obra de alto riesgo, viéndonos reducidas a puestos no cualificados y fáciles de sustituir, lo que es una importante causa de mayores índices de subempleo, desempleo e inactividad, y lo que explica la generación de un techo de cristal, en gran medida, en el ámbito laboral, al no acceder a puestos de mayor toma de decisiones o poder y no tener muchos referentes mujeres que hayan podido hacerlo. La encuesta de población activa en el segundo trimestre de 2016 coloca la tasa de paro femenino 21,82%, 3,5 puntos por encima del masculino. De esta forma se mantiene la brecha salarial, de género, la precariedad y la feminización de la pobreza. Encontramos un mercado de trabajo segregado por sexos vertical y horizontalmente y, por tanto, ineficiente. Todo ello redunda en un grave desaprovechamiento del potencial de empleo de las mujeres, originando también pérdidas al erario público en términos de impuestos y cotizaciones sociales no recaudadas. Sabemos que si las mujeres ganásemos lo mismo que los hombres, el Producto Interior Bruto de la Unión Europea subiría un 13%.
Estas son las consideraciones económicas, porque es preciso evaluarlo así y por esto vemos de cajón especificar que se ha de evaluar como en todo el coste económico de esta necesaria reforma integral. Pero hay más lenguajes y más prismas que no son regateables. Hablamos de derechos, del derecho de las mujeres a que no caiga sobre nosotras una mirada diferenciadora que nos haga ser, por el hecho de ser mujeres y potenciales madres, tratadas de manera distinta. Hablamos que tenemos derecho como trabajadoras a tener las mismas oportunidades, a no ser socialmente circunscritas al ámbito doméstico, ni tener que ser verdaderas heroínas malabaristas si queremos tener una familia y ser tratadas como nuestros compañeros de trabajo varones. Si ahora mismo tuviera posibilidad, proyectaría una viñeta de Moderna de Pueblo que me parece que explica muy bien esto, en la que aparece un hombre vestido de ejecutivo diciéndole a su compañera por el móvil que no va a llegar a tiempo y ella, también vestida de ejecutiva, también con un maletín, le responde mientras tiene al niño en un lado, está friendo unos huevos, lleva además otro maletín, está planchando, le dice «tranquilo, yo puedo con todo». No es un cumplido ser una superwoman, es una verdadera trampa. Y por las mismas es preciso hablar del derecho que tienen las personas con el permiso de paternidad, que no solo es para padres, sino para quienes en parejas del mismo sexo tienen que repartirse paternidad y maternidad también. Digo que no es justo que cotizando lo mismo no puedan disfrutar de la misma duración de un permiso, porque sabemos que en los países en los que esto se ha puesto en marcha, países de referencia muchas veces en esta sala, como Suecia o como Islandia, lo que se demuestra es que los padres toman esos permisos y la sociedad allí avanza en cómo entiende los cuidados y en cómo entiende la igualdad. Y tenemos que hablar también de los derechos de los niños y las niñas, a ser cuidados por ambas personas progenitoras en igualdad durante sus primeros meses de vida, porque es preciso que entendamos, es muy importante que entendamos que la vida y la experiencia sí se mide también en lo productivo y en lo reproductivo, pero además desde lo relacional y lo afectivo, lo que nos configura y construye como personas. Defendemos que estos permisos sean intransferibles, igual que defendemos su radical igualdad. ¿Qué otro derecho es transferible? ¿Han probado a transferir su derecho a la educación o su derecho a la salud? ¿Han probado a transferir su derecho a las vacaciones o a la jubilación? ¿Cómo podemos nombrar como derecho laboral uno que se transfiere? Y sobre todo, ¿por qué y precisamente es una excepción? Entendemos que es urgente este derecho igualitario en los permisos porque así se demanda desde la sociedad civil, desde plataformas organizadas, desde estudios en profundidad que no son precisamente recientes. No se piensen, esto lleva mucho tiempo pidiéndose. Y que solo tiene sentido si de verdad es igualitario y es intransferible, porque las dinámicas patriarcales de nuestra sociedad, ante lo contrario, seguirán haciendo recaer sobre las mujeres el peso de los cuidados, de la crianza, y seguirán colocándonos con el pie quebrado en el ámbito doméstico, aunque nos demanden desde un discurso que estemos también como una más en el ámbito público. Presentamos un camino que nos lleva a alcanzar las 16 semanas de permiso de paternidad que trate a las personas progenitoras por igual. No lo fiamos a un futuro incierto ni queremos esperar al ya se verá al que nos han aplazado tantas veces cuando presentamos demandas feministas. Aquí y ahora decimos que es urgente porque esto es hablar de cambio de modelo productivo y del país que queremos. Y voy concluyendo. Hoy tenemos la oportunidad de hacer algo que nos dé garantías de vivir en una sociedad que camine de verdad y con decisión hacia la igualdad. Hoy podemos decidir que las trabajadoras no sean discriminadas por ser mujeres y potencialmente madres con permisos distintos, con trato distinto a los trabajadores varones. Hoy podemos decidir que quienes tengan el permiso por paternidad puedan disfrutar en igualdad de ese permiso, porque la igualdad no es solo una cosa de mujeres, la igualdad nos atañe a la sociedad en nuestro conjunto. Podemos decidir hoy un futuro inmediato, más feliz, más justo, que nos permita ser una sociedad mejor. Les pido a cada diputada y diputado de esta sala que voten pensando hoy fuera de lo que hay en esta Cámara, que voten hoy pensando en sus hijos o hijas y en que ustedes también han sido alguna vez hijo o hija y que piensen en ese futuro, porque les aseguro que yo votaré pensando en mi hijo y en el futuro justo e igualitario que quiero para él.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos intervienen, en primer término, por el Grupo Parlamentario Vasco PNV, el señor Barandiaran Benito. Señora presidenta, señorías, la mejora de la conciliación entre la vida profesional, la privada y la familiar, la igualdad efectiva entre géneros, el impulso de la corresponsabilidad en el seno de la unidad familiar, reducir la brecha salarial por razón de género e impedir el riesgo estadístico laboral que supone que el permiso maternal para las mujeres se ponga menor retribución o desaparición del trabajo. Pero también el grave reto demográfico, por una parte, o el futuro del sistema de pensiones, son todos elementos que no cabe obviar en un debate como este. Porque este debate, señorías, tiene que ver con el futuro del estado de bienestar y con el futuro, como ha comentado mi compañera, de un estado más justo. La regulación de los derechos parentales no es nueva, pero en la modalidad del derecho a la paternidad o los beneficios a la paternidad sí es más o menos recientes. Empezó con la Ley 12 de 2001, con unos determinados derechos a ausentarse del trabajo. Continuó con la Ley 3 de 2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que modificó el artículo 48, añadió el artículo 48 bis del Estatuto de los Trabajadores para reconocer el permiso de 13 días que hoy en día está en vigor. Y continuó con la Ley 9 de 2009, en la que se amplió ese derecho a 4 semanas, aun cuando, como ustedes saben, señorías, ese derecho aún no ha sido hecho efectivo, puesto que se pondrá en vigor, teóricamente, el 1 de enero de 2017. Pero no es la única realidad jurídica, ni tampoco es el único contexto. El contexto de la discriminación, el contexto de la parentalidad también es un hecho de nuestro entorno más inmediato, el entorno europeo. El Consejo Europeo aprobó una directiva, la 2010-18, ¿no?, el 8 de marzo de 2010, por el que se acuerda aplicar el acuerdo marco revisado sobre el permiso parental. Y además el Parlamento Europeo, en otra resolución del 20 de octubre de 2010, aprobó una resolución destinada a impulsar la protección a la baja por maternidad en toda la Unión Europea hasta 20 semanas y con el 100% de retribución. Y es que en Europa también se atiende a una disparidad, en este caso legislativa, y las realidades son muy diferentes en cuanto a las prestaciones que se reconocen en los diferentes sistemas. Pero esa realidad también ha sido objeto de revisión o de análisis por la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Parlamento Europeo recientemente en un informe de 5 de abril de 2016, que es de evaluación precisamente de la aplicación de esa anterior directiva y de la que simplemente quiero destacar algunos de sus párrafos, ¿no? Constata, sobre todo, que una década después de aplicación de una directiva continúa el desequilibrio de género entre el uso de permisos parentales. Considera que la remuneración durante el permiso parental es un factor decisivo para garantizar que los padres con bajos ingresos y familias monoparentales puedan disfrutar de las mismas ventajas en igualdad de condiciones. Considera también que la Comisión debe proponer medidas que animen a los padres a hacer mayor uso del permiso parental y pide además también a los interlocutores sociales que se impliquen en este debate a partir del reconocimiento de que la directiva no ha logrado sus objetivos. Y además se entiende que ello contraviene los valores de la Unión Europea. Ese informe también continúa con una crítica a la sobreregulación por parte de los Estados miembros, lo que produce una diferente regulación y una complejidad que es difícil de superar. Reclama medidas para que se aplique el contenido de la directiva tanto en el ámbito público como en el privado, y señala que unos acuerdos satisfactorios sobre el permiso parental están estrechamente ligados a una adecuada compensación del mismo. Bien, señorías, pues todas esas razones que ya contempla la Unión Europea en su Comisión de Empleo y Seguridad Social las hacemos nuestras y son algunas de las razones por las que hemos pretendido y hacemos el apoyo a esta proposición no de ley. Pero también la proposición no de ley merece nuestra aprobación porque entendemos que aborda la cuestión relativa a la legislación laboral, pero lo hace desde otro eje conductor, desde el plano de la igualdad, no solo de trato entre géneros, sino también en el ámbito de la conciliación familiar.
Y ello nos llama a otro ámbito o a otra cuestión diferente, que es la de la corresponsabilidad, que debe de ser un factor que influya de forma decisiva en aquello que ha comentado mi compañera, que es el del riesgo estadístico para el acceso, o que sufren las mujeres en el acceso y desarrollo de su vida laboral, pero precisamente para superarlos. También se ha señalado otro motivo con el que también estamos de acuerdo, es el de la intransferibilidad, que debe ser entendido como un factor que impida romper la barrera de la igualdad. Si no impedimos el traspaso del periodo de atención hacia las mujeres, serán estas quienes vuelvan de nuevo a soportar esa carga. Y por esa misma razón, y en esto que hemos querido hacer una precisión a través de una enmienda, entendemos que el disfrute del permiso parental no puede ser simultáneo. Entendemos que hacer coincidir en el tiempo las medidas parentales favorables, al margen al menos de las primeras semanas, volvería a desencadenar el proceso de que fueran nuevamente las mujeres quienes asumieran el protagonismo del cuidado de los menores. Y añadimos finalmente una última consideración, y es que cualquiera de estas propuestas debe ser sostenible. Entendemos que es necesario conocer un calendario para su implantación, vinculado al conocimiento de los costes efectivos de las medidas que se vayan a pretender adoptar. Entendiendo por ello que vamos a apoyar esta proposición no de ley y sabedores ya de que al menos algunas de nuestras enmiendas han sido aceptadas por los proponentes. Nada más, señorías. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Fava de la Encarnación. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. ¿Alguien se ha preguntado cuáles son los retos de las parejas del siglo XXI? Hasta hace unos años las mujeres luchábamos por el acceso al trabajo. Ahora nos dejamos la piel compitiendo con el hombre en una teórica igualdad de oportunidades y de condiciones. Al mismo tiempo, las fórmulas de convivencia han sufrido una revolución paralela. Las mujeres hemos recorrido un largo camino de reivindicaciones. Pocos movimientos sociales han tenido repercusiones tan hondas para tantos, porque afecta a asuntos tan cotidianos y tan esenciales en la vida diaria como las relaciones de pareja. La mezcla de roles y el control de la natalidad han roto las reglas de juego de la convivencia familiar tradicional. Hoy, cuando la participación de la mujer en el mercado laboral es del 80%, nuestra tasa de natalidad es una de las más bajas de este planeta. El mundo está cambiando. La ambición laboral femenina es uno de los nuevos retos. Por eso es importante la conciliación profesional y personal, además del acceso al mundo laboral en igualdad de oportunidades. Ni igual que unos ni que otras. Por lo que somos, aportamos y valemos. Eso es todo. Esto nos afecta a todos, hombres, mujeres, padres, madres de nuevas generaciones que queremos desarrollar nuestras profesiones y disfrutar de nuestro tiempo y de nuestras familias. Pero para lograrlo tenemos que hacer cambios y los tenemos que hacer todos juntos. Esto constituye uno de los grandes retos de las parejas actuales, de las familias, de la sociedad. Necesitamos cambios que respondan más a la realidad social y económica actual. Estamos convencidos de que la conciliación real y efectiva exige múltiples actuaciones. Tenemos que promover un cambio cultural en niños y niñas, educándolos desde pequeños sin discriminación y para la igualdad, fomentando la visibilidad de nuevos modelos femeninos a seguir, incorporando medidas de conciliación con una jornada laboral más compacta y flexible, potenciando la opción del teletrabajo, apostando firmemente por la escolarización de los niños entre 0 y 3 años, incentivando a las empresas que apliquen buenas prácticas de flexibilidad en la jornada laboral. Evidentemente, la actual regulación de los permisos de los progenitores está obsoleta y no responde a las aspiraciones y necesidades de la ciudadanía.
Hoy en día, una pareja que decide tener hijos en España sabe que tiene un máximo de 16 semanas de permiso, de las cuales 6 son obligatorias para la mujer y solo 10 se pueden ceder o compartir con el padre. Con la propuesta de Ciudadanos, esa misma pareja pasaría a disfrutar de 8 semanas intransferibles. Un segundo, señoría. Para cada uno de los progenitores. Un segundo, por favor. Por favor, guarden silencio. Adelante, señoría. Gracias, señora presidenta. Con la propuesta de Ciudadanos, esa misma pareja pasaría a disfrutar de 8 semanas intransferibles para cada uno de los progenitores, con 10 semanas adicionales después compartidas entre ambos, hasta un total de 26. Esto aumentaría la corresponsabilidad entre los progenitores, ayudaría a reducir la discriminación de la mujer en el mercado laboral y facilita una mejor conciliación laboral. Señorías, traigo aquí 2 documentos que seguro muchos de ustedes conocerán. Lo que no lo tengo claro es si el grupo proponente de la iniciativa, Grupo Unidos Podemos en Marea, en Comú Podem, habrá leído en algún momento estos 2 documentos. Los hayan leído o no, ustedes han votado en contra de las medidas que aquí se incluyen. Este primer documento será familiar para ustedes. Primer documento suscrito en febrero de este año por el grupo al que represento, Ciudadanos, y el Grupo Socialista. Acuerdo para un gobierno reformista y de progreso. Página 38. Incorporaba dicha propuesta y estaba sacado del programa de Ciudadanos tal cual se firmó con el Partido Socialista. El Grupo Podemos votó en contra de poner en marcha esta medida y prefirió en ese momento continuar con las 18 semanas en vez de las 26 que nosotros pretendemos implantar. Segundo documento, 150 compromisos para mejorar España. A ustedes también les será familiar este documento. Incorporaba aprobar las medidas necesarias para igualar los permisos de los progenitores. Pero, señorías, el Grupo Podemos votó en contra de esta propuesta. Sí, ustedes también votaron en contra de esta y de esta, de las 2. Ambas lo incluían. Para Ciudadanos esta medida sí es una prioridad. Por eso exigimos su incorporación en los 2 pactos, tanto en el Partido Socialista como en el Partido Popular. ¿Qué grado de prioridad tienen para ustedes? Han votado en contra 2 veces y presentan ahora una proposición no de ley. Nuestro grupo ha presentado una enmienda porque su iniciativa ni siquiera es concreta. Hablan de crear un calendario hasta alcanzar las 16 semanas. Me sorprende la urgencia que mencionaba la señora Fernández. Un calendario de 3 meses, de 3 años, de 30 años, ¿de cuánto? Hay mucha diferencia. Ustedes hablan de futuro, nosotros hablamos de presente, porque las desigualdades van en aumento y no pueden esperar. Es esto y ahora. Porque, señorías, las mujeres no queremos que nos regalen nada por ser mujeres, pero tampoco queremos que nos lo quiten por serlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Álvarez Álvarez. Buenas tardes, señorías. Quiero, en primer lugar, agradecer a las organizaciones que conforman la plataforma PINA y que hoy nos acompañan en la tribuna de invitados su trabajo de pedagogía social para hacer entender la importancia de equiparar los permisos de maternidad y paternidad. Señorías, desde el Grupo Socialista hemos tenido una vocación clara por reconocer un permiso de paternidad autónomo del de la madre. Ese derecho vino de la mano de la Ley para la Igualdad que puso en marcha el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Hablamos de un derecho para las madres y los padres que se convierte en un instrumento para fomentar la igualdad y que contribuye a un cambio hacia actitudes menos sexistas. Todas y todos somos conscientes de que un permiso que sea igual hace justicia y que sea intransferible lo convierte en una pieza estratégica
de las políticas de igualdad. No puede ser que solo el 1,8% de los progenitores varones asuman alguna de las 10 semanas de permiso de maternidad transferibles. Ese dato evidencia que la transferibilidad no es útil a la igualdad y evidencia que la voluntariedad no funciona porque no es ajena a las presiones empresariales y a las presiones sociales. Y una y otra cosa juegan en contra de las mujeres y en contra de la igualdad. Nuestro programa electoral apuesta por permisos obligatorios e intransferibles. El suyo, señora Castejón, también. Ambos grupos queremos avanzar hacia las 10 semanas por progenitor y no tenemos desacuerdos en esta cuestión. Tenemos la misma vocación, el mismo objetivo y el mismo compromiso. Les hemos presentado, no obstante, 2 enmiendas. Verá, ni su programa electoral y el nuestro tampoco, tengo que reconocerlo, pusieron calendario. La proposición que han presentado hoy aquí tampoco. Por eso quizás tengamos que empezar por hacer lo más urgente, que es dar cumplimiento a la Ley de Igualdad, acabando con la suspensión que impide que los padres disfruten ya hoy de las 4 semanas que les reconoce la ley. El próximo Gobierno debe acabar con este incumplimiento ya. Y después sí, después viene el siguiente paso, el de la creación de un calendario para llegar al permiso igual e intransferible y hacer los cálculos sobre la viabilidad económica. Porque si se deja en el aire el calendario de aplicación y no se acomete la financiación, lo que estamos haciendo esta tarde aquí será una mera declaración de intenciones. Por eso, aunque votaremos afirmativamente, el Grupo Socialista se compromete a considerar, en el marco del Pacto de Toledo, cómo debe integrarse la mejora de la acción protectora ante las nuevas realidades a las cuales la Seguridad Social debe dar respuesta. Es así como vamos a conseguir definir un calendario y presupuesto concreto para la paulatina puesta en marcha de estos permisos. Por otro lado, los socialistas creemos, y lo creemos muy necesario, que necesitamos otro tipo de prestaciones, además. Y ya hemos presentado iniciativas para atender, por ejemplo, al hecho de que tenemos en estos momentos un tercio de nacimientos que no generan ninguna prestación por maternidad o paternidad. Y este caso y otros han quedado desatendidos en esta proposición. Desde el Partido Socialista queremos reconocer prestaciones específicas por maternidad para jóvenes demandantes de empleo, aunque no hayan cotizado. Nuestra segunda enmienda está referida al punto 4 de su iniciativa. Ustedes piden cambiar la denominación de los permisos de maternidad y paternidad y proponen sustituirla por una nueva calificación que dice, y cito literalmente, permisos y prestaciones para el cuidado y atención de menores por parte de sus cuidadores /as en caso de nacimiento, adopción, acogida. ¿Por qué les estamos presentando una enmienda a este punto? Porque es cierto que los formularios administrativos en estos momentos no están adecuando su terminología a las nuevas realidades en materia de matrimonio y convivencia. Pero pensamos que ello no se puede suplir con un cambio de denominación que, al introducir el concepto de cuidadores como sujetos de derecho, abre la puerta de una indefinición demasiado ancha. Cuidadoras, señorías, puede ser una tercera persona con o sin vínculo con el menor. Por tanto, les proponemos buscar un término que dé garantías jurídicas, que no dé lugar a dudosas interpretaciones y, sobre todo, que no abra una vía de fraude a las políticas de corresponsabilidad. Y no voy a negarles, señorías, y quiero dejar esto muy claro, que a este grupo le preocupa mucho el uso de neolenguajes y neologismos que hacen desaparecer de la legislación el concepto de madre o padre y que los desvincula de los derechos que les asisten. Termino, señorías. Este objetivo es compartido. Es un avance necesario para la sociedad española, para las mujeres y los hombres,
para las familias y para el cambio de cultura empresarial en este país. Este modelo de permisos es esencial para la España del siglo XXI, porque supone un cambio de modelo que va a modernizar la sociedad y fomentará la natalidad en un país que se está desangrando en términos de decrecimiento poblacional. El Estado debe de asumir su corresponsabilidad en los cuidados, pero también en el fomento de la corresponsabilidad en el ámbito privado y empresarial. Y debe hacerlo porque, efectivamente, señorías, es viable, es beneficioso socialmente y es un elemento clave para la igualdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora España Reina. Muchas gracias, presidenta. Señorías, yo creo que avanzar en todo lo que sea conciliación, corresponsabilidad, avanzar en mejorar los sistemas de permisos por el cuidado de menores es un objetivo que seguramente compartimos todos los grupos de esta Cámara. El mío también, el Grupo Popular también. Fíjense ustedes si estamos absolutamente de acuerdo en esta moción, que en el documento que el Partido Popular y Ciudadanos firmaron, los 150 compromisos para mejorar España, en la parte de conciliación y familia ya se decía y se acordó aprobar las medidas que fueran necesarias con el objetivo de equiparar los permisos de paternidad a los de maternidad en los próximos años. Por lo tanto, señorías, esa es precisamente la enmienda que el Grupo Popular ha presentado a esta PNL, donde en absoluto quiero que les quede muy claro que no se cuestiona para nada la equiparación entre los permisos de paternidad y el de maternidad. Estamos absolutamente a favor. Pero claro, hay que ser serio y hay que ser responsable. Es decir, esta medida, se ha dicho aquí ya, tiene un coste económico, por lo tanto, hay que analizarlo también desde la vertiente económica. Si se aumenta el permiso de paternidad desde las casi 2 semanas actuales a las 16 semanas, esto tiene un incremento de coste de 1.500 millones de euros. Pasaríamos de los 200 millones de euros actuales a los 1.700 millones de euros. Claro, en la PNL no se habla de coste en ningún momento. Y ya sabemos cómo funcionan algunos, ¿no? Promesas maravillosas que luego son absolutamente incumplidas, porque, señorías, el todo gratis no existe. El todo gratis, al final, tiene coste y puede salir muy caro. Y si no, que se lo pregunten a los pensionistas de Grecia. Yo creo que hay que ser serio y hay que ser honesto y hay que ser responsable. Y se ha dicho aquí, el lugar para estudiar esta medida que compartimos es en el seno del Pacto de Toledo, en el marco de la sostenibilidad y del equilibrio financiero de la seguridad social. Ahí estará el Partido Popular. Y con respecto al Partido Socialista, es verdad que aprobó una ley donde establecía incrementar de 2 semanas a 4 semanas el permiso de paternidad. Una ley que aprobó en octubre del año 2009 para que empezara, entrara en vigor en enero del año 2011. Ley que luego ni ellos mismos, cuando gobernaron, pudieron poner en marcha por la gestión en su momento del señor Zapatero. Nosotros nos vamos a abstener en esta proposición no de ley, porque estamos de acuerdo en el fondo, pero no estamos de acuerdo en la forma. Lo haremos por responsabilidad y con presupuesto en el Pacto de Toledo, pero quiero hacerles una reflexión. Yo estoy convencida que cuando hay voluntad política, cuando hay buena gestión y cuando hay presupuesto, se puede avanzar en igualdad, que es lo que hemos hecho desde el Partido Popular cuando hemos aprobado el complemento de maternidad. En la exposición de motivos, la diputada de Podemos hablaba de que las mujeres eran mano de obra de alto riesgo por la maternidad y que había una brecha salarial. Y es verdad. Y desde el Partido Popular fuimos conscientes que había muchas mujeres en este país, muchas madres trabajadoras, que habían tenido que dejar de trabajar para ocuparse de sus hijos, para cuidar a sus pequeños, o que habían tenido que recurrir al contrato a tiempo parcial para poder ejercer de madres. Y como consecuencia de eso,
tienen unas carreras de cotización más cortas y, como consecuencia de eso, tienen unas pensiones un 38% inferior a la de los hombres. Por eso, desde el Partido Popular se aprobó una ley para que aquellas mujeres, madres, que hayan dejado de trabajar para cuidar a sus hijos, vean ahora, cuando se jubilen, incrementada su pensión en un 5, en un 10 o en un 15% en función del número de hijos que han tenido. Señorías, lo dijimos y lo hicimos, no como otros, que aprueban una ley pero no la ponen en marcha. Nosotros lo aprobamos en una enmienda de los presupuestos y el 1 de enero del año 2016 estaba en vigor esta medida. Son ya más de 112.000 las mujeres que se han podido beneficiar de un incremento de hasta el 15% por haber sido mujer, por haber tenido hijos y por haber trabajado. Por lo tanto, señorías, esto es hacer justicia social y no de boquilla. Esto es reconocer de verdad el esfuerzo de las mujeres, la contribución de las mujeres, de las madres a la sociedad y a la sostenibilidad del sistema de la seguridad social. Y esas son las medidas del Partido Popular. Pensiones más altas a mayor número de hijos y pensiones más altas para las mujeres trabajadoras de este país. Pero hay un pequeño detalle y termino, señora presidenta. Es que antes, cuando se aprobó esta medida, había Gobierno y había presupuesto. Ahora, por el bloqueo político, tenemos un Gobierno en funciones y tenemos unos presupuestos prorrogados. Por lo tanto, señorías, así es difícil que este país pueda avanzar en algo, tampoco en igualdad y en conciliación. Piénsenlo ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Mixto, en el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca. Muchas gracias, señora presidenta. La iniciativa que plantea la diputada Fernández Castañón trata del impulso a un plan integral de apoyo a las familias dirigido a profundizar en medidas efectivas que favorezcan la conciliación y, singularmente, los permisos laborales para el cuidado y atención de menores, ampliando los derechos parentales y la acción protectora. Son objetivos que todos compartimos con total seguridad y aquí lo han reiterado los diferentes portavoces. Sin embargo, la reforma que se propone establece con varios puntos una serie de condicionantes que, por sus altísimos costes, a fecha de hoy y con casi el 20% de tasa de paro, desbaratarían los avances en igualdad, en conciliación y en corresponsabilidad que ya se han alcanzado y que no han podido ir más allá porque, por sí mismos, precisan una importante prestación económica que incide en los presupuestos de la Seguridad Social. Todo lo que sea ampliar las prestaciones supone detraer de otras dotaciones de la Seguridad Social. Y, en este sentido, es oportuno recordar que en España tenemos acumulado un importante déficit que solo puede ser restallado con una mayor creación de empleo, el gran objetivo de nuestro país y cuyas cotizaciones son las que permiten afrontar el bienestar de los ciudadanos con acciones protectoras que van desde medidas económicas, incluidas pensiones, a medidas de protección sanitaria o la atención a menores. La propuesta no desvela de dónde saldrían ahora los importantes fondos para afrontar la reforma y el correspondiente calendario de aplicación para alcanzar estos objetivos. Señorías, un segundo, señoría. Señorías, por favor, guarden silencio. Adelante. Por tanto, señora presidenta, si no se aclara de dónde sacamos los recursos económicos, mi voto será de abstención. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Mixto también tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet. Sorlí Fresquet.
Presidenta, señorías, por fin traemos a debate aquí los permisos igualitarios e intransferibles. Que las responsabilidades familiares en el Estado español las asumen básicamente las mujeres no es nada nuevo. Por cada hombre que deja el trabajo por responsabilidades familiares, lo dejan 27 mujeres. Esto genera brecha salarial, genera desigualdades en las pensiones de jubilación y dar limosna, regalar algún año de cotización no es suficiente. Las pensiones de jubilación de las mujeres son más de 400 euros más bajas que la de los hombres. Por tanto, no es suficiente con dar limosna. Estos permisos generan una desigualdad y esta desigualdad es por voluntad política. Suspendemos las directivas comunitarias en tema de permisos. La Unión Europea reconoce el permiso por nacimiento y adopción como un derecho individual. Como decía la compañera de Podemos, derechos individuales son, por ejemplo, la educación o la sanidad. ¿Se imaginan qué pasaría si fueran intransferibles o que los computáramos a nivel familiar? Podríamos tener derecho, por ejemplo, a un infarto por familia, o podríamos tener derecho a escolarizar a una persona por familia, o a una gripe al año. Los derechos no pueden estar limitados por los intereses económicos. Y si ningún derecho es intransferible, ¿por qué el derecho de los progenitores a atender a sus descendientes tiene que serlo? Esta desigualdad, como decía antes, es por voluntad política. Es más, nos apretamos el cinturón cuando la Unión Europea lo pide. Nos lo apretamos con los recortes, pero no lo hacemos con los derechos. Queremos ser ciudadanía europea plena también con los derechos. Queremos mujeres más libres. Queremos hombres con derecho a ser padres. Queremos familias iguales, independientemente de su composición. Acabar con esta desigualdad es fundamental. Tenemos que reconocer los derechos y dotarlos económicamente. Esta desigualdad es por voluntad política, lo he dicho antes. Por tanto, tenemos la opción hoy de hacer posible que nuestros hijos y hijas tengan una vida familiar plena y digna. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Mixto también tiene la palabra la señora Ciuró y Bulldó. Muchas gracias, señora presidenta. Saludos, como no, a las personas que nos acompañan de la PINA y gracias por vuestros esfuerzos que llevamos conociéndolos durante mucho tiempo. Vamos a votar que sí, por supuesto. Votaremos que sí por historia, en primer lugar, porque fue nuestra diputada Mercè Pigem en 2007 quien vía enmienda introdujo las 4 semanas de permiso para los padres, medida que nunca ha entrado en vigor porque los sucesivos gobiernos de Partido Popular y Partido Socialista han postergado en los sucesivos presupuestos anuales. Votaremos que sí porque fue también Convergencia Democrática de Cataluña en la anterior legislatura, mejor dicho, en la 10ª legislatura, quien presentó una proposición no de ley en comisión en estos términos, que se aprobó por unanimidad, y porque fuimos nosotros también quienes presentamos una interpelación al ministro de Sanidad y una moción consecuente en el mismo sentido. No tuvimos éxito. En aquel día el Partido Popular, que hoy se abstiene, votó que no en la misma medida. Por tanto, estamos a favor de que los permisos de paternidad y de maternidad tienen que ser equiparables entre ambos dos progenitores. Equiparar los derechos de los hombres que son padres con los derechos de las mujeres que son madres nos parece obvio y nos parece lógico. Por tanto, tiene que ser un permiso igual, un permiso de 16 semanas, con la misma previsión social y, además, intransferible y que no se pueda disfrutar de manera simultánea. Intransferible, sí, señorías, porque cuando el permiso es transferible, quien lo recibe eminentemente son las mujeres y no avanzamos. No nos engañemos. El derecho tiene que ser propio de cada uno de los cotizantes, de cada uno del padre o de la madre, según las familias. Cuidar es un derecho de hombres, es un derecho de mujeres. Ser cuidado es un derecho de los hijos y ser cuidado por ambos progenitores es un derecho también de los hijos. Por lo tanto, necesitamos estos permisos como medida de apoyo a la igualdad efectiva, a la igualdad de oportunidades y no se les olvide,
como una medida que va a ayudar sin duda al incremento de la natalidad en un momento en que ésta está llegando a sus cotas más bajas, peligrando por ello las cotizaciones futuras. Por lo tanto, nuestro sí, repito, y esperemos que tire para adelante esta medida, de la cual hemos echado en falta la temporalización de 8 años. Nosotros la fijaríamos en 8 años máximo y que de forma progresiva esto se pudiese implementar en este término. Gracias y nada más. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Illa Ciuró. Señora presidenta, señorías, representantes de la Asociación de la Pina que hoy nos acompañan, damos nuestro apoyo a una iniciativa que desde nuestro grupo parlamentario valoramos por su gran calado y que implica un gran avance, sobre todo en las políticas de igualdad. La reforma integral del sistema de permisos y prestaciones de paternidad y maternidad para el cuidado y atención de menores en casos de nacimiento, adopción y acogida. Un tema amplio. Ahora por ahora, sobre ese tema estamos todavía muy lejos de conseguir la paridad de género que siempre pregonamos. Aunque en 2009 fue aprobada la ley en la que el permiso por paternidad pasaba de las 2 semanas a las 4, aún hoy no se ha implementado. Por lo tanto, estamos a años luz realmente lo que vemos en otros sitios. De hecho, solo Suecia dispone hoy de un permiso igualitario, al que sigue Noruega, donde el padre tiene derecho a 12 semanas de permiso y la madre a 46, ambos con el 100% del sueldo garantizado. Igualar el sistema de permisos y prestaciones de maternidad y paternidad supone eliminar el criterio de género que tradicionalmente asignaba a la madre la responsabilidad de los cuidados de los menores. Por lo tanto, con esta propuesta se incide en la corresponsabilidad por igual del cuidado y atención de menores al conjunto de miembros que conforman el núcleo familiar. Un núcleo familiar que engloba diferentes modelos de familia, pero que también entornos familiares complejos que haría falta ponderar en un debate en profundidad, ya que la función del cuidado y atención no necesariamente recae siempre sobre los mismos progenitores. Por este motivo entendemos y compartimos el cambio de denominación que se propone. Permisos de maternidad y paternidad por permisos y prestaciones para el cuidado y atención de menores por parte de sus cuidadores, cuidadoras, en caso de nacimiento, adopción o acogida. Y también por ello es imprescindible que el permiso sea intransferible, como hemos comentado por aquí, para evitar lo que se ha venido haciendo hasta ahora siempre, hacer recaer sobre la mujer la responsabilidad principal del cuidado y atención de los menores. Insisto, con esta propuesta desaparecería el criterio de género por lo que se refiere al cuidado y atención de los menores y, en cambio, se establece como principal criterio el de corresponsabilidad e igualdad de los cuidadores. Por otro lado, el desequilibrio en la regulación actual de la duración de los permisos según el género no solamente perpetúa la desigualdad en las responsabilidades del cuidado y atención de los menores entre hombres y mujeres, sino también tiene efectos perniciosos sobre el entorno laboral de estas mismas. Muchas empresas descartan contratar mujeres o retribuir el mismo salario por el gasto que supone el periodo de maternidad. Son consideradas, como se ha comentado, mano de obra de alto riesgo, ya que se ven obligadas a asumir a tiempo completo la responsabilidad del cuidado y atención durante un periodo prolongado. De esta forma, se ahonda aún más en la discriminación laboral por género que incide en aspectos como la brecha salarial, la precariedad, la pobreza femenina, así como un mercado de trabajo segregado por género. Con la equiparación a 16 semanas de los permisos de cuidado y atención, tanto para hombres como para mujeres, evitando que puedan ser transferibles, con una prestación del 100% de la base reguladora y con igual protección de su puesto de trabajo, fíjense, ya no sería la mujer la única afectada por la posible discriminación laboral, sino el grupo familiar. La presión ya no solamente recaería sobre las mujeres, sino todo el entorno familiar. Y entonces, cuando pasamos de una problemática de género a un problema social más amplio, de conciliación laboral, que afecte por igual a hombres y mujeres, no podemos cargar el peso de falta de conciliación laboral solamente a las familias y mucho menos a las mujeres. De hecho, uno de los principales fines de la conciliación laboral es permitir a la mujer y al hombre poder estar insertados en el mercado laboral sin ningún tipo de desigualdad. Y en ese sentido, todavía hoy no hemos tratado seriamente el debate de la conciliación laboral con la vida personal y familiar. La flexibilidad laboral, en el caso español, sigue teniendo dificultades para su implantación.
Según un estudio de evolución de la familia europea, los horarios tienen una rigidez de más del 88%. En cambio, comienzan a destacar países como Finlandia o Suecia, cuyos horarios se están adaptando a las necesidades de los trabajadores y sus vidas personales. Precisamente, el Parlamento de Cataluña está a punto de presentar una nueva ley de reforma horaria y, durante este curso político, un pacto nacional con entidades para adaptar el horario de trabajo y así mejorar la conciliación laboral. Antes de terminar, quise lanzar una última reflexión que dirijo sobre todo a los hombres de este hemiciclo. ¿Cuántos de los que estamos en esta sala estaríamos dispuestos hoy a solicitar un permiso de paternidad de 16 semanas para el cuidado y atención de sus hijos? ¿Y por qué aún ahora los hombres pensamos que nuestro trabajo es más importante que el de las mujeres? De hecho, este es el verdadero debate de fondo. Muchas gracias. Muchas gracias. Se ha recibido en la mesa una enmienda transaccional a esta proposición no de ley, firmada por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos en Común Podem en Marea, el Grupo Socialista y el Grupo Parlamentario PNV. Pregunto a la señora Fernández Castañón si acepta la enmienda transaccional y, si no hay oposición, se votaría en los términos de la transaccional. La aceptamos. Muchas gracias. Llamamos a votación y en 3 minutos comenzará la votación.